Mi nombre es Jesús Alberto Hernández Barraza. Voy a aparecer en la papeleta rosa con el número 40 del estado de Chihuahua, magistrado en materia civil. Licenciado, ¿nos puede platicar un poquito de la problemática que hay en el Poder Judicial en cuanto a la distancia de los usuarios y los jueces y juzgadores y magistrados para la impartición de justicia? ¿Cuál considera que está privando ahorita? ¿Qué situación? Sí, fíjate que ahora que andamos en campaña, varios funcionarios que queremos ser electos para magistrados y para jueces, pues hemos recogido el interés y las manifestaciones de la población en cuanto a cómo se siente la población con respecto al sistema judicial del estado de Chihuahua. Y la mayoría de las veces, por desgracia, nos han comentado que no es mucho el sentir de la población en beneficio del Supremo. Casi siempre la opinión es de que no lo trataron bien, de que no está bien el sistema, de que no les hacen caso. Fíjate, para comentarte un tema así muy rápido, hace unos días andaba yo en uno de los parques de aquí de la ciudad y me acerqué a una señora para darle uno de mis volantes en propaganda y me dice que ella ya no creía en el sistema, porque no le habían hecho caso en un caso específico de ella, de un atropellamiento de una hija y falleció la hija. Entonces dice que cuando andaba allí en el área de la Fiscalía Zona Norte, se le hizo muy injusto que cuando ella estuviera todavía reclamando el cuerpo de su hija, dejaran salir al responsable y que no le dijera nada. Entonces para ella era como una falta de respeto por parte del tribunal y como una falta de atención a su solicitud de justicia. Entonces desde ese momento yo me puse a platicar con ella y realmente caí en la resolución y caí en el comentario de decir, es que muchas veces no es que falle el sistema, fallamos los servidores, porque los servidores nos volvemos burócratas. La burocracia es supuestamente el poder, dice el idioma francés. Burocracia es que el poder del Estado está depositado en un escritorio y en la persona que está en el escritorio. Entonces muchas personas que están dentro del sistema judicial se creen con el poder del Estado para decirle a todas las personas que no, o que no se puede, o que dé la vuelta, o que vaya y traiga las copias de todos los papeles habidos y por haber, o que vaya y pague a otra oficina, o que haga fila, o que se espera a que atiendan a las demás personas. Y ese trato es un trato indigno hacia el usuario del sistema. Ese trato indigno es porque no tenemos la conciencia de que somos servidores públicos, somos funcionarios, o sea, estamos para que funcione el sistema, para servirle al público. Y lo hacemos de tipo burócrata, con un poder que no sé quién nos dio, porque nadie lo tiene ese poder. El poder que tenemos es la función. ¿Y qué tan generalizado estará dentro del Poder Judicial? ¿Jueces de cualquier instancia? Bueno, como en todo sistema, hay casos muy excelentes en el servicio y también hay casos muy malos. Pero lo que yo quiero es cambiar los casos malos, que debería ser un caso mediano, no excelente, pero sí mediano en servicio. Y esta forma de cambiar el sistema es a través de políticas públicas, a través de capacitaciones al personal, a través de condiciones de trabajo mejores también, porque también hay que mejorar muchas condiciones de trabajo y más aún en el sistema administrativo. ¿Cómo es posible que llegue uno a pedir unas copias y que le diga, no, pero primero va y pague, y luego que le den un recibo, y luego trae el recibo y luego lo sella, y luego después pasa por las copias 2 o 3 días después? Tan fácil que es, vamos a sacar unas copias, es rápido el servicio. Entonces, por condiciones de administración en la justicia, se vuelve el burocratismo, que ya cualquier persona te puede decir que no. Pero también hay una insensibilidad con los usuarios, las víctimas o... Así es. Fíjate, yo en ese caso, por ejemplo, en el que te platicaba ahorita de la señora que perdió a su hija, qué sencillo hubiera sido que el Ministerio Público que atendió ese caso le hubiera dicho a la señora, ¿sabe qué, señora? Lo que pasa es que
Lo que pasó fue un accidente y a cualquiera nos puede pasar. Y no podemos detener a esa persona porque fue una muerte accidental. Ella no tenía la intención, la más mínima intención de provocar ese daño. Pero usted está protegida por el Estado y en algún momento se le va a hacer una indemnización, tanto de la pérdida de su hija, que lo lamentamos mucho, así también como los gastos y erogaciones que tenga que hacer para el debido sepelio de la persona. A lo mejor nadie le dijo eso, y eso es lo que tenía la inconformidad de la persona y la indignidad que tenía la persona y el enojo que tenía con el sistema. Entonces esa persona, con ese trato que le dio el funcionario, que ahora se llama burócrata, con ese trato que le dio, pues va a replicar ese sentir en toda la población. Desde el cargo que busca, ¿cómo podría intervenir para cambiar este tipo de situaciones, acercar más al ciudadano, a los jueces, al Ministerio Público? Así es. Te repito, el magistrado tiene las facultades de opinar y también de manifestar su intención de preparar nuevos servidores públicos a través de capacitaciones. Inclusive hay magistrados que se interesan en crear nuevos programas para que la justicia llegue pronta y expedita, pero realmente pronta y expedita. No nomás sea un discurso, que realmente sea en la práctica una justicia que cuando pidas algo te resuelvan inmediatamente. Porque les digo yo soy catedrático de la universidad y les digo a mis alumnos, las personas no se levantan en la mañana con intenciones de ir a molestar al funcionario o al servidor público. La persona que vaya a un juzgado es porque ya viene con enojo, ya viene con descontento, ya viene con preocupación, ya viene con un dejo de injusticia también, porque lo hacen ir a un juzgado. Y todos esos elementos, unidos con el maltrato o el trato indigno que le damos los servidores, pues claro, que va a detonar en una condición y en un ejemplo y en una manifestación totalmente negativa del sistema. ¿Cómo lo cambiamos? Cambiando el funcionario público, reivindicando la función pública. ¿Y cómo se reivindica? Haciendo la administración del servicio más rápida y con planes de capacitación y desarrollo del personal con el que se cuenta. Yo siempre les digo también a todas las personas, si yo trato dignamente a una persona, si mi trato hacia ti, por ejemplo, fuera un trato digno, es muy difícil, casi es una regla, es la excepción a la regla, que tú me des un trato indigno. Porque yo te estoy tratando con respeto, con educación, te estoy tratando dignamente como persona. Y lo único que voy a obtener de ti es un trato igual, porque es un reflejo. En el caso de Ciudad Juárez, tiene otra complejidad muy diferente a la del resto del estado, incluso de otros del país. Así es, fíjate que eso también lo tenemos que tener en cuenta mucho el funcionario, porque la idiosincrasia, las costumbres de la población de Ciudad Juárez es un poliforo de opiniones y de culturas y de costumbres. Por ejemplo, no vamos a tratar igual a la persona que llega de Veracruz, a la persona que llega de Durango, a la persona que llega del Distrito Federal, a la persona que llega de Pachuca Hidalgo. ¿Por qué? Porque todas esas personas vienen con el fin de trabajar en Ciudad Juárez. Porque esta ciudad, aparte de ser un imán de la producción a nivel nacional, también es un imán. ¿Por qué? Porque tenemos frontera con Estados Unidos y mucha de la población llega aquí para trabajar un momento, pero no es su finalidad quedarse en Ciudad Juárez. Su finalidad siempre ha sido estar en Estados Unidos. Y ese marco de culturas, de costumbres, pues nos hace a nosotros los funcionarios de estar preparados y prepararse día con día de cómo darle un trato digno a esas personas. También en cuanto al número de casos que llegan a los tribunales, aquí se percibe que son inmensos. El Ministerio Público o los jueces tienen muchas causas, muchos juicios abiertos. Así es. Fíjate que, por ejemplo, en mi rama, que es la materia civil, mucha gente vino hace 5 o 6 años, entró a trabajar a las fábricas, a las maquiladoras o a empresas privadas y empezaron a agarrar créditos de Infonavit. Como ya tienen derecho al crédito, pues les dan el crédito del Infonavit, pero les hacen vivir en casas a lo mejor muchas veces pequeñas,
o que no son de su comodidad porque ellos no vivían así. Rivera de Bravo, por ejemplo, y Horizontes del Sur y todas las que están en la Avenida de las Torres allá para Libramiento, pues muchas veces es un hacinamiento de personas. O sea, son personas que están viviendo en una casa de 80 metros cuadrados cuando la familia es de 6 personas. Pues claro que va a haber un estado psicológico de depresión, de angustia y de ansiedad de las personas. Y esos estados de psicología provocan que se den conflictos. Y esos conflictos detonan en litigios. Y los litigios es lo que se lleva en un juzgado. Entonces por eso se aumenta el número de litigios. En materia familiar tenemos el más alto índice, yo creo, si no me equivoco, el más alto índice de divorcios el año pasado. Y de violencia. Y en este año vamos por la misma tendencia de divorcios. ¿Por qué? Porque la persona no está acostumbrada a vivir con otra persona y menos en esas condiciones. Y la violencia familiar. Y la violencia familiar, los turnos cruzados, que muchas veces el papá está en la mañana y la mamá en la tarde, o a veces no está ninguno de los dos con los niños. Entonces crean un ambiente realmente hostil, de pelea. No es un ambiente sano. Yo me acuerdo cuando vino, no sé si recuerdas tú, cuando vino el Papa Francisco, que tuvo una reunión con empresarios aquí en el Colegio de Bachilleres. Lo que les pidió es decir, rebajar el horario laboral. Decir, no tienen esclavos dentro de sus empresas, son trabajadores, son personas. Y lo que tiene que tener una persona primero es desarrollar su personalidad dentro de la familia. Porque se debe de trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Y eso se lo dijo el padre. Ese aspecto es bien importante porque yo que recuerdo el Poder Judicial nunca se ha involucrado así en esa cadena de prevención de delitos. De delitos y de condiciones de la familia. O de prevención de que se den situaciones de conflicto civil. Así es. Por ejemplo, en condiciones de conflictos civiles, pues las personas que viven en esas casas que te repetían, viven en esas casas y luego las dejan abandonadas. Entonces tenemos un gran número de casas abandonadas en Ciudad Juárez, fraccionamientos enteros, y luego después viene una condición diferente, una situación diferente socialmente, la invasión de casas. Invasión de la propiedad. La invasión de la propiedad privada. Entonces vienen las constructoras o el Infonavit o la banca a tratar de recuperar sus casas, y le vas a quitar el derecho a las personas que están adentro de la casa de vivir en una casa digna. Entonces ahí está el conflicto de intereses en materia civil, y estamos viendo ahorita un detonante muy alto de casas abandonadas y casas invadidas. Entonces ahí vienen los juicios de reivindicatorios por parte del tribunal, vienen las órdenes de ejecución, viene la ejecución de la sentencia, llega el actuario junto con seguridad pública y con cargadores, y luego se unen los vecinos para no dejar cumplir la ley o hacer cumplir la ley. ¿Por qué? Porque dicen, nosotros somos más fuertes que la ley y no vas a sacar a esa persona de aquí. Y ahí viene otro conflicto, que es el conflicto de materia penal, porque estás incumpliendo en la ordenanza de un tribunal, de un juez. Y entonces ya te estás haciendo acreedor a un delito, y ese delito ocasiona cárcel de 6 meses a 3 años de prisión, por ejemplo. Y la gente no sabe que al no cumplir la ordenanza de un tribunal puedes caer en el desacato y en el delito, y puedes tener una pena de 6 meses a 3 años de prisión y multa de 100 a 300 veces el salario mínimo. ¿Y qué tantas posibilidades tiene el Poder Judicial de involucrarse en la prevención, digamos, al menos con el Infobrac o con la materia que tenemos de civil, por ejemplo? Ahora que hemos andado de candidatos, a mí me ha salido la idea de hacer lo que llamamos TikTok, y ahí le informa a la población. Le doy informes generales, por ejemplo, el derecho a la herencia. Muchas veces piensan que porque ya falleció la persona y no le dejó nada, o los familiares se quedaron con esos bienes, y ya pasaron 5 años, ya no puede reclamar los bienes. No, el derecho a la herencia no prescribe, no se vence. Ese derecho lo puedes reclamar hasta 20 años después, si quieres.
y tienes el derecho a que te restituyan los bienes que dejó la persona que legalmente te correspondía. Ahora, otro también de los tabús que tenemos es la compraventa de casas. Se ha disparado enormemente, ya sea bienes raíces, ya sean inmobiliarias, muchas de las compañías que se han detonado, y la gente compra muchas veces y no se fijan con quién compran y no hay seguridad jurídica porque le están comprando a una persona que ni es dueño registral o no tiene facultades para vender esa casa, y le compran la casa, pagan una cantidad grande de dinero, piensan que ya son dueños y al cabo de 3 meses, 6 meses viene el dueño y lo saca de la casa y dicen, pues oye, pero yo pagué una casa, a mí me hicieron bien, a mí me dijeron que estaba bien. Hay que asegurarse en la compraventa de casas, siempre hay con un notario que diga lo que se pide con la propiedad. Si no está registrada su nombre, bueno, pues vamos a revisar si tiene un poder o algún mandato que lo acredite o lo faculte para vender esa casa. Eso es bien común aquí en Ciudad Juárez, pero con los traspasos. Se dan muchos traspasos también. Que vienen con hipotecas que no se han pagado y luego vienen los desalojos. Exactamente. Y luego dice uno, pues son injustos los juzgados, son injustas las leyes. No, no son injustas. La justicia es darle a cada quien lo que cada quien merece. Si tú compraste mal, no te asesoraste, ¿qué mereces? Pues pagar las consecuencias de tu poca información o de tu falta de información. Eso es lo que mereces. ¿Qué merece el banco? ¿Qué merecen las fraccionadoras? Pues si son dueños, pues merecen tener el bien del que eres dueño. Yo no conozco a nadie que compra una casa y no quiera usarla. Entonces hay una campaña de información para... Es una campaña de información de educación a la comunidad, al ciudadano, para que no tengamos estos problemas. Porque realmente, y por desgracia, nos conocemos, pero ya cuando están en el juzgado. No los conocemos antes, nadie se acerca. Se pueden acercar a un tribunal, inclusive los ciudadanos. Y dicen, oigan, me andan vendiendo esta casa, pero mire, me lo están vendiendo con este título. Ahí hay abogados, funcionarios judiciales, y esa es la función judicial, educar a la ciudadanía. Yo como funcionario me gustaría que se acercara alguien y me dijera, oiga, me andan vendiendo esta casa, pero mire, me dan este poder. Usted hay un poder de pleitos y cobranzas, pues claro que no tiene poder, facultades suficientes para vender la casa. Y me gustaría explicarle a la ciudadanía eso. Aparte de los programas de educación que tenemos, que son muy vastos dentro del Inforal, que es parte integral del Tribunal Judicial. ¿Nos puede platicar un poquito cómo ha sido la campaña en estos 2 meses que está por cumplirse? Te mentiría que estuvo bien, no estuvo bien, estuvo pesada. ¿Por qué? Porque no teníamos las condiciones. Yo no tengo condiciones de político porque nunca me he dedicado a la política. Ahora ya me sale más la oratoria y la forma de explicar, pero tal vez también porque tengo 22 años de maestro de universidad, hablando ante un salón. Entonces pues se pierde poco el miedo a estar dando una explicación o un tema. Pero hay compañeros que realmente nunca han estado, o sea, siempre estuvieron atrás de un escritorio haciendo la chamba, el trabajo que les correspondía, y ahora tienen que salir a la calle y tratar de convencer a la gente. Ahora, ese es un punto. El segundo punto es que ahora los funcionarios tenemos o los candidatos a los diversos puestos, tenemos 2 trabajos o 2 tareas. El primero, convencer a una población para que voten. Una población que ya no quiere votar, la mayoría de las veces. Tenemos un 30% de participación y un 70% de abstencionismo. O sea, para convencer a la gente que vaya a votar por personas que no conocen, que muchas veces no les interesa, que muchas veces piensan que va a ser lo mismo. Entonces, tratar de convencerlos, ese es el primer paso. Muy difícil. Segundo paso, explicarles cómo deben de votar. Porque con tantas papeletas que vamos a tener ese día, 11 papeletas, más de 700 personas alistadas, sin fotografía. Y luego la forma de elegir, por ejemplo, voy a poner como ejemplo mi papeleta, la forma de elegir, fíjate, vienen 5 lugares para hombres y 5 lugares para mujeres. O sea, tienes que escoger a 10 personas de esta sola papeleta que es para magistrado en materia civil, de esta papeleta. Hay papeletas que traen
3, 4 puestos para elegir. Y traen como 40 personas ahí, o más de 40 personas de candidatos. Los penales son los más... Los penales son los que tienen más demanda, porque también hay más candidatos y hay más puestos para penal. En materia familiar, en materia civil, para magistrado, así es. Papeleta rosa de este color, que diga Chihuahua, y con el número 40. Si le pones 40 en los 5, está muy bien, porque estás votando una vez. Ahorita que me comentaba que es catedrático de la UACJ, vemos que la universidad es una de las principales aportadoras de candidatos. La Así UACJ. es. ¿Nos puede platicar un poquito de su perfil académico? Seguro que sí. Fíjate que dentro de mi perfil académico, bueno, de los estudios que yo he realizado, iniciaron allá en 1990 y fue en la carrera de administración de empresas. Soy administrador de empresas, a mucha honra. Trabajé dentro de la empresa privada, en las maquiladoras, por un lapso corto de tiempo. También tuve un negocio que tuvimos que cerrar por cuestiones de seguridad. Y después de tener ese andamiaje dentro de la administración de empresas, pues me dediqué a estudiar la carrera que también era una de mis favoritas cuando era joven, que era la carrera de Derecho. Llego a la carrera de Derecho, termino en 1998 la carrera de Derecho y empiezo a trabajar dentro del Poder Judicial a través de agente del Ministerio Público en la desaparecida Subprocuraduría del Estado, zona norte. Después me fui como actuario en materia civil y familiar, oficial notificador, y luego después estuvimos como secretario de un juzgado de primera instancia, juzgado séptimo. Estuvimos un tiempo como juez interino o por Ministerio de Ley, y después estuvimos, y actualmente me desarrollo como secretario en la tercera sala civil. Tengo 27 años de experiencia y dentro de la academia tengo la carrera de administración, te repito, la carrera de derecho, tengo una maestría en administración y procuración de justicia y tengo un doctorado en derecho judicial. Ese es el grado que hace poco alcancé. Es un logro que me satisface mucho personalmente. Dentro de los 27 años que he estado de servidor público, he visto cosas buenas, muchas cosas buenas dentro del sistema, pero también hay muchas cosas malas dentro del sistema. Y lo primero que tenemos que hacer para cambiar una cosa, no como servidor, sino como persona. Cuando tú quieres corregir un error, lo primero que tienes que hacer es identificar el error. Y yo tengo identificados varios errores. Y esos errores tengo la forma de cómo cambiarlos. Porque hay un plan de trabajo, no solamente de campaña, hay un plan de trabajo ya cuando tenga el cargo de magistrado en materia civil, si el voto de la ciudadanía me respalda, y va el 1 de junio y vota por el número 40. Si llego a ser magistrado, porque voy a llegar a ser, ya tengo la política que se va a implementar dentro del sistema judicial a través de capacitaciones para que la procuración de justicia sea rápida y digna. Eso es lo que quiere la ciudadanía. Hay que Rapidez y dignidad en el trato. Hay que salir a votar para que se logre. Hay que salir a votar. Ese es mi andamiaje en carrera judicial, mi historia profesional en el estudio. Y te repito, tengo 23 años como maestro catedrático. Y hay muchos maestros catedráticos que estamos contendiendo. ¿Por qué? Porque hay una forma de pensamiento del funcionario que queremos ir a dar clases para explicarle a las nuevas generaciones o para tratar de darles un conocimiento nuevo, pero en la práctica. No ser solamente catedrático, ser un funcionario que explica, que aplica y que da su conocimiento, que todos los días se aprende dentro de la práctica. También ha formado a candidatos, jóvenes que han participado. Así es, tengo varios candidatos y varias personas que ya están como titulares de los juzgados. Son exalumnos de un servidor en varias escuelas. Antes estaba en 2 escuelas de universidad, que es el Centro Universitario de Acosta Benavides. Ahí daba clases de 8 a 4 de la tarde, los sábados nada más.
y entre semana daba en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, hasta que hubo un momento en que hubo una persona, mi compañera de vida, mi mujer, que me dijo que ya estaba muy cansado de que yo estuviera todo el sábado fuera y no dedicara tanto tiempo a la familia. Y creo yo que una cosa importante para desarrollar a una persona es la familia. Es el sustento, es el pilar central de toda persona, mi familia. Claro.